Sí, es que me pasó esto, me pasó aquello, me pasó aquí, me pasó allá. Bueno, el apóstol Pablo perdió a toda su familia por Cristo. Lo odiaron los judíos y lo empezaron a perseguir los judíos para matarlo. Iban de ciudad en ciudad. Conforme iba el apóstol Pablo, ahí iban buscándolo para matarlo. Y los creyentes, sus hermanos en Cristo, la única familia que le quedó, no le creían y no confiaban en él. Pero él vivía gozoso. ¿Por qué? Porque estaba en paz con Dios. Porque el Señor estaba con él. El Señor le estaba guiando. ¿Se dan cuenta que el hecho de tener amor, gozo, paz, paciencia y todos los demás, que todavía no hemos entrado, el hecho de tener eso no quiere decir tener una vida perfecta? Y hasta cierto punto, lo que mencionaban hace un momento, la vida abundante no significa una vida perfecta. Ya tengo todo lo que necesito, todas las cosas que me tienen que hacer feliz. Es que primero usted tiene que ser feliz porque Dios está con usted. Y la absoluta y perfecta, genuina vida abundante es ya cuando estemos con Él en gloria. Y de hecho, se va a cumplir todo hasta que venga la resurrección. Mientras tanto, seguimos esperando y esperando y esperando, pero ya estamos viviendo la vida en abundancia. ¿Por qué? Porque es una vida en abundancia espiritual. Tenemos todo el amor para nosotros, todo el gozo, toda la alegría está ahí. Por eso menciona el apóstol Pedro que Dios nos bendijo con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales. Perdón, es el apóstol Pablo. Ya nos bendijo Dios con toda clase de bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Lo que pasa es que no estamos alcanzando todas esas bendiciones. No estamos conociendo, no estamos llegando hasta donde tenemos que llegar. Sí, es cierto, leemos la Biblia, pero no la aplicamos, no la confiamos y no perseveramos. Si usted se mantiene triste, lea la Biblia y créala completamente y aplíquela cada segundo de su vida, y si es necesario leerla todos los días y en todo momento, léala en todo momento. Esa es la medicina de su alma. Si usted siente amargura en su corazón, siga leyendo la Biblia y aplíquela con todas sus fuerzas. ¿Por qué? Porque ahí está la medicina. No va a encontrar otra. Por más que le digamos al Señor, Señor, mándame esto, Señor, mándame aquello, Señor, hazme aquí, Señor, hazme allá, no lo va a encontrar y no lo va a recibir porque el Señor ya se lo dio. Lo que pasa es que el medio, el modo es a través del Espíritu. Ese es el medio. Ese es el modo. ¿Qué tiene que hacer un enfermo? ¿No? Cuando está en medio de su enfermedad. Tiene que tomar la medicina, tiene que cuidarse, tiene que respetar ciertas situaciones y todavía seguir haciendo ciertos cuidados. Eso es lo que no hacemos nosotros. Nosotros pensamos que nuestra alma está bien, que el Señor ya cumplió todo lo del pecado y que ya todo fue pagado y que solamente se trata de ir de vez en cuando a la iglesia. Y se acabó. Y no nos damos cuenta que genuinamente, yo estoy hablando de todos nosotros, nuestras almas están enfermas. Están enfermas porque fueron infectadas por el pecado. Están enfermas porque tienen la influencia de este mundo y la oscuridad de las mentiras de este mundo y del diablo. Y nosotros no terminamos de sanar nuestra alma. Y es algo que obviamente el pastor no lo va a hacer una vez a la semana o 2 veces a la semana. Eso es algo que usted tiene que buscar y tiene que perseverar y tiene que dedicarle tiempo y esforzarse para que su alma sea transformada y completamente sanada, restaurada hasta la imagen de Cristo. El apóstol Pablo es bastante claro en eso en Efesios, que todos debemos alcanzar y tener la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta un varón perfecto, le llama él. Hasta ser un varón perfecto en Cristo Jesús. Y esos son los frutos del Espíritu. Esos son los frutos del Espíritu. Nuevamente, no le estoy diciendo que esté en pecado. Les mencionaba algo que es un poco difícil, pues la situación del pecado, desconfiar de Dios, pues sabemos que es pecado. No confiar en Dios es pecado, ¿verdad? Pero no lo pensemos desde ahí. Lo que sí puede pasar es que entonces nos lleve a ofender a Dios. El dejar de hacer lo bueno, mejor dicho, el no buscar el camino del Espíritu, esa transformación gloriosa
que es a través del Espíritu Santo, nos puede llevar a hacer lo malo en el sentido de desconfiar de Dios, estar tristes, ser creyentes apáticos, no querer servir y al compartir, pues como mencionaban antes, ¿para qué voy a ser creyente si voy a ser así? ¿Para qué voy a aceptar a Cristo si voy a ser así? Así dirá la gente, así llegaría a decir la gente. Nosotros somos el reflejo de una vida transformada y glorificada por Dios. Y ya lo somos. No es que lo vamos a hacer, es que ya lo somos. Bueno, tenemos que reflejar eso. Tenemos que dar testimonio de eso. Tenemos que dar testimonio de que nuestra unidad con Dios es lo más maravilloso que nos ha dado la vida. Mejor dicho, Dios. Lo más maravilloso que nos ha sucedido en la vida es ese reencuentro con Dios y esa unidad perfecta con Dios para que las personas afuera nos vean y nos digan, ¿qué te pasó? ¿Por qué eres así? ¿Por qué hablas de esa forma? ¿Por qué piensas de esa manera? Es que he conocido al Señor y he conocido y he recibido la vida eterna. Por eso son los frutos del Espíritu. Nuestra transformación entonces no será a través de más sueños, no será a través de más poderes, no será a través de mayores cosas, que los milagros y todas las señales son importantes, pero no son importantes bajo el concepto específico. De hecho, el apóstol Pablo es más que claro. Nuevamente el capítulo que les mencioné, capítulo 13 de Primera Corintios, es ineludible, ¿no? Si yo hablara lenguas angélicas y no tengo amor, no soy nada. Si yo tengo tales poderes, si puedo mover incluso las montañas, citando al Señor mismo y sus palabras, pero si yo no tengo amor, no me sirve de nada. Y eso es precisamente los frutos del Espíritu. El Señor entonces nos hace crecer, nos transforma, nos cambia. Paz, les quiero dejar todos los nombres. Paz, Eirene. Paz es Eirene, es un nombre femenino. Irene. Eirene. Eirene. Significa paz y sí es paz. Aquí no hay mayor explicación ni nada, pero sí vale la pena la que mencionamos. ¿Qué necesito yo en primer lugar para tener paz o para alcanzar paz o para que mi paz sea aprobada? Pues obviamente problemas. No puedo tener paz si no tengo problemas. Tienen que venir problemas, ¿verdad? Pero en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio del dolor, el propósito del Espíritu Santo es que yo tenga paz. El creyente alterado, nuevamente no quiero que entremos al ámbito de si el creyente alterado está pecando contra Dios. No, pero puede llegar a provocar alguna ofensa más adelante si sigue. Pero el creyente alterado, el creyente en congoja, el creyente en desesperación, pues obviamente no está revelando los frutos del Espíritu, puede llegar a hacer algo o una ofensa incluso contra Dios, pues la ofensa más común es, Señor, ¿por qué no me oyes? Señor, ¿por qué no me estás hablando? Señor, ¿por qué no respondes? Y eso es duda contra Dios, eso es una falta contra Dios, ¿verdad? En medio de los problemas, en medio de la dificultad, Dios da paz. ¿Por qué? ¿O hacia qué? Porque quita el problema, no, el problema lo va a quitar más adelante o no lo va a quitar, pero de que va a terminar, va a terminar. Pero en primer lugar, Él pone paz en nuestra alma. Que nuestra alma se mantenga en paz. Si usted no se mantiene en paz es porque no está siguiendo ni obedeciendo lo que el Señor le está diciendo. La paciencia es una palabra un poco larga. Macrozumía se llama. Macrozumía. Macrozumía. Y macrozumía significa largura de espíritu, que es paciencia. Macrozumía, con Z. Macrozumía. Zumía.
Zumía, Sumía. macrozumía Sumía. o macrozumía. ¿Qué significa? Largura de espíritu, que es lo que nuestros traductores tradujeron por paciencia. ¿Por qué la paciencia y por qué la paz y por qué la largura de espíritu es una característica de Dios? ¿Se les ocurre? Cualquier idea. No, a mí la única que se me ocurre es porque Él es eterno y Él ha sido eterno siempre. Entonces, debido a su eternidad, no tiene premura de nada, no se apresura en ningún sentido, no se siente inmediato. Sí, o sea, hace las cosas en su tiempo correcto y perfecto, pero no se apresura en ningún sentido y en ninguna forma. De hecho, si nos damos cuenta, el Señor y sus eventos los hace afuera de nuestra forma natural cotidiana. Es como que las cosas que se hacen en la eternidad de Dios se hacen una vez y se hacen para siempre. Es como la salvación. La salvación fue hecha y ejecutada desde el punto de vista de la eternidad de Dios. Es por eso que ahora, 2000 años después y más de 2000 años después, y no importa cuánto siga, el evento de la salvación sigue siendo constante, perfecto y limpia y purifica y redarguye y por supuesto resucita a todo aquel que llega a buscar al Señor. O sea, es algo que no se apaga. Y de la misma forma, el evento de la salvación sirvió para salvar a David, salvar a Salomón, salvar a todos los que antes esperaron en Cristo. No hay ninguna diferencia porque todo fue hecho en la eternidad de Dios. Entonces entiendo yo que esa es una de las características. Es la explicación que en mi opinión yo les puedo dar. Pero ustedes pueden tener más pensamientos. Benignidad. ¿Qué es la benignidad? Esta palabra en los manuscritos es Chrestotes. Chrestotes. Con J. Chrestotes. Con J. Chrestotes. J-R. Chrestotes. Significa agradabilidad. Agradabilidad. Pues obviamente es bastante claro qué significa, ¿no? ¿De dónde viene agradabilidad? Y dice agradabilidad benévola, según la interpretación acá de este. Agradabilidad benévola. Y según algunos estudiosos, lo traducen como ser amable, obviamente en un grado superlativo. Ser una persona agradable, una persona que atrae a las personas, no aleja a las personas, una persona que produce agrado en las personas. Imagínense, ese es uno de los frutos del Espíritu Santo. Que la gente vea nuestra amabilidad. No es simplemente sonreír, sino que siente agrado de estar con nosotros. La bondad, la palabra es agatosune. Agatosune. Bondad. Bondad. Y sí significa bondad. Agatosune. Haga con ese. Agatosune. Con ese concepto. Ah, con ese más. Escríbanlo como sea, porque yo solo se los estoy dando en cómo suena, Agatos. porque son palabras griegas. Significa Bondad. bondad. Ujú. Y la palabra fe, nuevamente la palabra elemental que no tiene ninguna conjugación, es así como con la de amor, es pistis. Pistis, pistis, con P, pistis.
Y esa sí se traduce como confianza. Muchos lo traducen como confianza. Entonces el término fe se traduce mucho con confianza. El estar cada vez más confiado de Dios, el esperar más en Dios, el estar cada día más convencidos de lo que Dios hace y de lo que Dios nos da. Mansedumbre. Prautes. Es la palabra prautes. Y esa palabra se traduce como apacibilidad. Prautes. Mansedumbre, apacibilidad es la palabra que utiliza prautes. Utiliza el apóstol Pablo. La pasibilidad junto con la paciencia, junto con la benignidad son muy buenas, igual con la paz, son muy buenas porque un corazón no apacible, es decir, un corazón irritado, un corazón con molestia, pues tiende a hacer lo malo, irremediablemente tiende a hacer lo malo. La amabilidad o la apacibilidad, mantenernos de forma apacible, lo que hace es que nuestro corazón se mantenga estable, tranquilo y que no nos dejemos llevar, ¿verdad? Sí están pidiendo hablar. Pueden activar el micrófono, no sé quién es, Marjorie o mi tía. No sé si me escucha. Sí, ya, sí, es que tenemos... Mira, solo para la fe, ¿es pristis con P o con B de banano? Es con P. P de papaya. P de papaya. Ah, va, gracias. No es pristis. Pero no es con Pristis. R, es pistis, pistis. Pistis, sí, perdón, pistis. Pistis. El que sí es PR es prautes, es apacibilidad, mansedumbre. Templanza, que aquí se traduce autodominio, es ekrateia. Es E-G. Ekrateia. Krateia. Eg. 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 Krateia. Con C. Es con K en realidad, pero. Ekrateia. Ia. Ekrateia. Sí, están bonitas las palabras griegas. ¿Significa? Autodominio. O la palabra que traduce aquí nuestro traductor, templanza. El tener autodominio. ¿Se dan cuenta que el ser humano no tiene autodominio, no tiene dominio propio? Esa es una de las características. Y también a lo que nos impulsa el diablo, no tener dominio propio. Entonces uno se siente preso o presa, mejor dicho, o sea, se siente dirigido por sus propias maldades, sus malos deseos, etcétera, etcétera. El propósito es que todo eso cambie. El creyente, cuando no tiene autodominio, cuando no tiene paciencia, cuando no tiene amor, cuando no tiene, perdón, benignidad, etcétera, etcétera, ¿qué pasa? Es un creyente que no ha crecido. Así, pero llevo 20 años, pues su tiempo pues no le ha servido mucho en realidad, o no ha entendido. No ha entendido en realidad cuál es el propósito. No ha entendido cuál es el propósito, ¿verdad? Y es la misma situación con un creyente que porque dejó de ir a la iglesia, dejó su relación con Dios, en realidad es un creyente que de todas maneras, aunque fuera 20 años a la iglesia, de todas maneras nunca creció. Nunca creció. Por gusto le fue todo. ¿Por qué? Porque el creyente, verdadero creyente que ha crecido, permanece siempre activo y permanece siempre en servicio. Y entonces el creyente siempre va a ir a buscar la iglesia, siempre va a ir a buscar la relación con Dios, siempre va a ir a buscar, sin importar qué pase. Ya. Puede ser que le fue mal en esta iglesia, bueno, vaya a otra, pero siempre tiene que permanecer buscando la relación con Dios y la permanencia con Dios. Nada, no hay excusa. No hay excusa. El dominio propio, entonces,
Mi carne me dominó para que no fuera a la iglesia, mi carne me dominó para que hiciera estas cosas. Lo que pasa es que usted no ha crecido. Lleva tantos años como creyente, pero no ha crecido. El creyente no puede perder el dominio propio, ¿verdad? Y por eso precisamente es que el Señor nos da paz, gozo, paciencia, benignidad, todas esas, y esas otras cosas que uno dirá, bueno, es que son sentimientos, nada más, sí son sentimientos, pero si nosotros no tenemos esas cosas, regularmente nos hacemos presa de los otros sentimientos malos. Si no tenemos paz, si estamos intranquilos, molestos, entonces ya empezamos a gritar, empezamos a tratar mal a las personas. No, eso nos pasa. Y con eso estamos haciendo daño. Por eso les dije, la línea entre pecado y no pecado, o pecado y ofensa nada más, es pequeña. Porque si entonces yo, porque no tengo paz, estoy muy intranquilo, muy molesto, entonces empiezo a ofender a alguna otra persona, ya estoy cayendo en pecado. Ya estoy haciendo lo malo. ¿Verdad? Entonces, esa es la situación con los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son los medios por los cuales Dios nos habla y son los medios mediante los cuales Dios va a reflejarse a través de nosotros. ¿Se acuerdan aquel pasaje que dice el Señor Jesucristo, vosotros sois la luz del mundo? Y que nos ha puesto precisamente para que demos luz a todos a los que están a nuestro alrededor. Son los frutos del Espíritu, que vivan en nosotros y se manifiesten en nosotros, precisamente para la salvación de las demás personas. Si estas cosas no están en nosotros, tendemos a hacer lo malo, tendemos a alejarnos del Señor. Como les comentaba, ¿en dónde está su gozo? ¿En dónde está su alegría? Si su alegría está en el estadio, si su alegría está en las cosas de esta vida, pues entonces no va a acercarse a Dios, va a acercarse tal vez por una obligación. Y está bien si tiene usted una obligación de acercarse a Dios el primer año o el segundo año que fue creyente, pero si toda la vida va a ser aquel esfuerzo, aquella lucha y voy a orar, pero solo 15 minutos porque como me aburre, es que usted no ha crecido, no ha crecido, porque no se da cuenta que el verdadero gozo en la vida, el verdadero gozo del creyente y la dicha absoluta que tiene el creyente es estar con Dios. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Esta es la vida eterna y no le ponemos mucha atención a ese pasaje. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La vida eterna no es ir a ver el trono, la vida eterna no es ir a ver a los ángeles y a los arcángeles, la vida eterna no es andar entre las estrellas, la vida eterna es que conozcamos al Padre y a tu Hijo, al cual enviaste. Esa es la vida eterna. Y entonces dirán, pues es que yo ya le conozco, lo siento mucho, si usted no se siente feliz de estar con Él, es porque usted no le conoce. No le conoce bien. Le conoce para ser salvo, sí. Ha recibido su salvación, sí. Entiende todos los principios y los preceptos de la salvación. Está bien, sí, los conoce. Pero no tiene una relación genuina con Dios. Si usted se siente feliz por estar con su pareja, ¿no? Si usted se siente feliz con estar con un hombre, estar con una mujer, en el caso de los hombres, ¿en serio eso es mayor que estar con Dios? ¿Piensa eso? ¿Usted se siente feliz con sus hijos o con sus nietos al estar con ellos? ¿Piensa que ellos son superiores a Dios en cuanto a carácter, en cuanto a convicción, en cuanto a lo que le dan a usted, en cuanto a lo que Dios siente por usted? Es decir, es cierto, los hijos son importantes y son valiosos y son maravillosos, sí, pero Dios es muchísimo más grande. Y preferimos esta relación o aquella relación o estar con estas personas, lo cual está bien, es correcto, siempre y cuando todo sea honesto y digno, ¿no? Pero es que Dios es superior, no le podemos poner en ningún sentido. No podemos comparar en ninguna forma que sea mejor estar con una mujer que estar con Dios, estar con un hombre que estar con Dios. No se puede. Eso no se puede. Es imposible. A no ser que usted no le conozca. O que cuando ore usted no sienta nada o no vea nada o no piense nada. Y no es cuestión de que sienta, es que siento un airecito, es que siento alguna cosa. No es cuestión de eso. Es cuestión de que en su fe, en su confianza, usted tenga la absoluta certeza de que el Señor está ahí con usted.
De que el creador de todas las cosas vino a estar con usted. ¿En serio necesita alguien más? De verdad. ¿Piensa que el amor de un hombre va a ser mejor que eso? ¿Piensa que el amor de una mujer va a ser mejor que esa relación perfecta que Dios quiere darle? Lo que pasa es que fallamos en nuestra confianza, fallamos en nuestra fe. Y sí, tal vez Dios no se manifiesta, porque sí, siempre se manifiesta, pero tal vez Dios no se manifiesta. Bueno, tal vez Dios no se manifiesta porque hay cierto desorden, hay cierta deslealtad, hay cierta desconfianza. Y eso puede provocar que Dios no se manifieste. Seguimos haciendo lo malo, entonces por eso no tenemos una relación estrecha con Dios. Por eso tenemos que apartarnos de todo eso. Mencionaba, es que no podemos alejarnos de Dios o tenemos que acercarnos a Dios. Bueno, para acercarnos a Dios tenemos que dejar de hacer lo malo. Para dejar de hacer lo malo tenemos que acercarnos a Dios. Es que es irremediable. Pero no podemos tener la convivencia de las dos cosas, dice el apóstol Pablo. No podemos participar de la mesa de los demonios y la mesa del Señor. Y el mismo Señor también lo dice. No pueden servir a dos señores. Porque o amarán a uno y aborrecerán al otro. Irremediablemente. ¿Sí? ¿Un comentario? Sí, con lo que tú decías ahorita, y eso lo he escuchado yo mucho, de que, digamos, las personas cuando estamos en pecado, de esos pecados que muchas iglesias dicen quitan privilegios y todo el rollo, de que no pueden tener pues privilegios y los acusan y los mandan al infierno y todo, porque el Señor, es cierto, el Señor no ama al pecado, pero sí ama al pecador. Y por ejemplo, yo pongo el ejemplo de la samaritana. No, bien, esa era la que tuvo 5 maridos, ¿no? Sí. Bueno. Y de hecho muchos que se acercaron a Jesús iban con su pecado. No es de que primero ve y arréglate tu vida y luego acércate a mí. Se acercaban al Señor con su carga, con su pecado, con su maldad. Y el Señor los purificaba. El Señor hacía la transformación. Entonces, hoy en día yo miro muchas iglesias que cometen ese error de señalar, de acusar, de mandar al infierno. Y nosotros no somos quienes. Si ni siquiera el Señor manda a nadie al infierno, Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Y tengo muchas conocidos. Incluso esta semana platicaba con alguien que está ahorita alejada de la iglesia por lo mismo. No se siente ella bien, la han acusado y todo. Y yo le digo, no te alejes del Señor. Búscale. Que no te importa lo que digan los demás, porque no son ellos los que te van a salvar. A ti ya te salvó alguien. Y entre más tú busques al Señor, más estés cerca de Él, Él te va a sacar de donde estás. Él te va a limpiar. Pero lejos, ¿cómo? No se puede. O sea, yo pienso de que una persona que esté caída, que esté mal, es acercándose al Señor. ¿Cómo va a encontrar purificación? Es lo que yo pienso. Sí, lo que pasa es de que, bueno, obviamente sí, no somos quienes, pero al final, como dice el apóstol Pablo, se manifiestan las obras del pecado. Y no puede haber una convivencia entre las dos cosas. Eso es irremediable. El buscar al Señor, para estar más cerca de Él, bueno, por un lado está bien, alcanzar un nivel espiritual. Mucha gente no quiere hacer eso, pues porque hace falta sufrimiento, es cierto, está bien. Pero no puede haber una convivencia entre lo malo y lo bueno. ¿Y cuál es la línea en todo eso? Creo que ni siquiera la Biblia lo menciona formalmente. Tenemos al apóstol Juan que dice, todos pecamos. El que dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Es por eso que el legalismo es antibíblico completamente, ¿verdad? Porque encuentra pecado en todas las cosas, ¿verdad?
Y es por eso que el apóstol Pablo, al hablar de todo esto, menciona esto es sin ley. Sin ley quiere decir, aquí no hay pecado, ¿verdad? Aún así, si nosotros nos desviamos a ser guiados por nuestro corazón completamente, pues tarde o temprano tendemos a hacer lo malo, irremediablemente. Si nuestro corazón está lleno de malas, de cosas malas, como dice el Señor, conforme a lo que está lleno el corazón, y conforme al tesoro del corazón, así abra la boca. La boca es nada más la consecuencia. De la misma manera, el pecado que hacen las personas es consecuencia de la maldad que hacen. Entonces, ¿hasta qué punto han sido purificados? El apóstol Juan dice, todos pecamos y aquel que diga que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Vaya, primer capítulo. Y entonces, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo y todas esas cosas. Tenemos que confesar nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. En la misma carta, más adelante, dice el apóstol Juan, aquel que es de Dios no peca, porque la simiente de Dios está en él. Y por eso el maligno no le toca. Entonces, es cierto que nosotros no podemos juzgar a nadie y obviamente no podemos mandar a nadie al diablo, ¿verdad? Así como es cierto de que si una persona sigue haciendo lo malo sin tener ningún interés en cambiar, sin un verdadero arrepentimiento, pues no importa qué tanto vaya a la iglesia, creyente no es, ¿verdad? Entonces, no se trata de váyase de la iglesia, no, es cuestión de que explore conforme a la palabra de Dios qué está pasando en su corazón. Está bien, está haciendo lo malo o ya hizo lo malo. Este es el caso de un divorcio, por ejemplo. ¿El divorcio es algo bueno? Exacto. Entonces, el divorcio no es algo bueno. De hecho, la palabra divorcio significa desviación. La palabra divorcio significa desviación. Entonces, bajo el precepto de muchas iglesias, bueno, ustedes los divorciados, váyanse ya al infierno, pues, o sea, ya mejor vayan a disfrutar la vida porque se van al infierno. No es algo bueno y que implica la dureza del corazón. Es que eso es a lo que no le ponemos atención. Mire usted, divorciado o divorciada, ¿por qué se divorció? ¿Qué es lo que está fallando en usted? Porque no vamos a, es que fue culpa del otro, ¿no? O sea, no es tan fácil, simplemente sí, si fue una relación de dos. Ahora, la otra persona, pues ya cada quien tiene que explorar su propio pensamiento. Nosotros tenemos que explorar lo que nos ha pasado a nosotros. ¿Qué fue lo que hice mal? Como dice el Señor Jesucristo, mi corazón tuvo cierta dureza. ¿Cómo estuvo mi amor? Todas esas cosas. Y todas esas cosas no le ponemos interés. No le ponemos interés y la mayoría de cristianos, diría yo, simplemente se quedan con el borrón y cuenta nueva. Cristo Jesús ya me limpió de todos mis pecados y aquí se acabó. Y no es eso, no ese es el fin. Exacto, o sea, porque no importa entonces si hay algún error en mi corazón, yo me puedo casar 20 veces, de todas maneras voy a terminar de la misma forma y en ese caso voy a seguir definitivamente ofendiendo a Dios. Porque miren el caso, por ejemplo, de Salomón. Salomón se casó 700 veces. Entonces podemos decir, él estuvo de acuerdo al corazón de Dios por haberse casado 700 veces, ni siquiera David habiéndose casado 4. No digamos 700 veces el otro, pues. Pero ¿qué había en Salomón? Lo que pasa es que en Salomón había un trastorno, entiendo yo. Él tenía una compulsión muy fuerte. No sé exactamente por qué, pero él tenía una compulsión muy fuerte. Pero no se trata de que, bueno, el matrimonio es la santidad y lo perfecto, porque hay quienes adentro del matrimonio, bueno, le pegan a la esposa. ¿Y por qué le pegan a la esposa? Porque mi esposa se tiene que aguantar. Y tal vez hasta usan la Biblia. Dice entonces el apóstol Pablo en Efesios que las mujeres se sujeten a los hombres. Ah, bueno, entonces si el hombre le quiere pegar, adelante, que sujétese. ¿Verdad? Hay quienes malinterpretan las cosas. Malinterpretan las cosas. Entonces, estamos en esta vida, en este tiempo, hoy, si no nos hemos ido o sea, si no hemos partido para estar con el Señor, estamos en esta vida para explorar nuestras propias almas y que el Señor las transforme a través de su palabra. Pero eso no va a pasar si nosotros no se lo permitimos a Él. Entonces, si simplemente hacemos el borrón y cuenta nueva, el Señor Jesús ya me limpió y me salvó, lo cual sí es cierto. Sí,
Y sí, en el caso de divorciados y cualquier persona que comete pecado, incluso homosexualismo, pues el Señor sí perdona, eso lo ha lavado, eso lo ha transformado, sí, pero tiene que haber un proceso. Tiene que haber un proceso de descubrimiento, de comprensión. ¿Cuál fue el error que cometí? ¿Cuál fue el error que pasó? ¿Qué fue lo que no hice? ¿Metí al Señor en mi matrimonio? No lo metí. Seguí, obedecí. Yo fui transformado. Mi corazón, mi amor fue más como el de Dios. A veces el error, a veces simplemente el error es que el creyente busca pareja inconversa. A veces simplemente ese es el error fatal. A veces. ¿Verdad? Aún así, eso no quiere decir, bueno, le va a ir bien como un convertido, ¿no? Y ya, se acabó todo el problema. No es eso. Y ese es el problema de que nosotros no exploramos, no entendemos y simplemente nos sentimos acusados. Bueno, sí, nos sentimos acusados, pero es que el Espíritu Santo no quiere en sí nada más hacernos sentir acusados, porque todos estamos acusados, todos, sin excepción. Pero usted está trabajando en sus problemas, está trabajando en sus errores, está trabajando en lo malo que está haciendo, o que hizo, o que pasó. Entonces, la mayoría de creyentes es, o al menos como yo los veo, perdón, pero es como que el Señor ya me salvó, ya se acabó. Bueno, que venga la siguiente, ¿no? En el caso del divorcio, que venga la siguiente, que venga el siguiente. Pero es que no es así. El creyente no trata su alma y ¿saben qué? Y ahorita que estoy estudiando algunos libros y es muy importante porque el alma está enferma, ¿sí? El alma está enferma por el pecado. El alma está enferma por la maldad. Y el creyente debería entender eso para decir, bueno, en lugar de irme con el psicólogo, tengo que estar con el pastor oyendo y entendiendo y tratándome yo mi propia alma, porque tengo que curar eso malo que está en mí. Si quieren, véanlo de esa forma, en lugar de decir que pecado, aunque no es bueno quitar la palabra pecado, que es lo que se está haciendo, incluso en muchas iglesias, y eso es malo. Ya no se habla para nada de pecado y se usa más de una forma psicológica, lo cual es pésimo, pésimo. Si el trato que Dios le da al ser humano y su alma y su corazón es específicamente con respecto al pecado, si ese es el veneno que nos tragamos todos, esa es la ponzoña que nos destruye. Entonces el pecado está ahí y el pecado sigue en mis miembros, como dice el apóstol Pablo capítulo 7 de Romanos, el pecado está en mis miembros, entonces tengo que tratarlo. Y precisamente el modo es a través de las escrituras, hablándome la palabra de Dios y entendiendo. Y fíjense que los alcohólicos, uno de los pasos que tienen que dar es reconocer su problema y reconocer su incapacidad. Y cuando yo leí los pasos dije, pues casi es lo que tenemos que hacer todos los creyentes, tenemos que hacer lo mismo con respecto a nuestra incapacidad de hacer lo malo. Pero a través del Espíritu Santo, en el crecimiento de Dios y con el poder del Espíritu Santo, vamos avanzando.